mis amores. Estamos aquí en Talavera Uriarte, la fábrica más antigua de Puebla y la octava empresa más antigua del país, para mostrarles el proceso de elaboración de la talavera. ¿Cómo empezamos? Estamos aquí en la parte donde tenemos ilustrado todo el proceso de elaboración. La primera etapa es la parte de la mezcla de los barros. Utilizamos dos tipos distintos de barro, barro blanco, barro negro, en diferentes proporciones. El tipo de barro que se utiliza nos da distintas características según lo que deseamos alcanzar. Después de mezclar los barros se le da forma a las piezas, ya sea en tornos o con moldes, y después se ponen a secar. Una vez que la pieza ya se le dio forma con los moldes o en el torno, como vamos a ver más adelante, la pieza se coloca en cuartos de secado muy especiales que son los que van a garantizar el éxito de la pieza a lo largo de todo el proceso de elaboración. Cuando la pieza ya se secó, entra al horno por primera ocasión a 850 grados centígrados aproximadamente durante 10-11 horas para obtener la pieza en lo que nosotros conocemos como jagüete o sancocho. El jagüete es esta pieza en barro color naranja que ya fue cocida y que está lista para recibir la siguiente parte del proceso, que es el vidriado. Jagüete es una palabra de origen náhuatl que quiere decir galleta, y esto es por la textura que tiene el barro al cocerse. Una vez que la pieza ya está lista en jagüete, se sumerge en una solución de esmalte, que es el característico vidriado de la talavera, que es muy peculiar porque es un tipo de esmalte a base de estaño y plomo con una base de arena sílica que le da un brillo muy particular a la talavera, y es lo que tiene también características que están especificadas por la norma oficial mexicana. El vidriado, después de que las piezas ya fueron sumergidas en esta solución de esmalte, se colocan a secar y están listas para pasar a la parte de estarcido. Los estarcidores, que es una palabra antigua que se utiliza para estos papeles que son como esténciles en los que el diseño de la pieza se traza y después se perfora con una aguja para posteriormente ser colocado sobre la pieza esmaltada y dejar pasar el carbón que va marcando las líneas que sirven como guía a los pintores. Hay algunos elementos del diseño que están marcados en la pieza a través de los estarcidores, pero hay algunos otros elementos que se hacen a mano libre. Esto es lo que hace que cada una de las piezas que realizamos en Talavera tenga el sello único de cada uno de los pintores, además de que obviamente por tratarse de una pieza hecha a mano no existe una pieza igual a la otra. Una de las cosas importantes de la talavera y que están determinadas por la norma oficial mexicana, que es la que determina la certificación de la talavera, son los 6 colores reglamentarios de la talavera. Estos colores son el naranja, el verde, el amarillo, el tradicional azul cobalto, que es el que todos identificamos con la talavera, el azul fino y el negro. Todas las pinturas que se utilizan para la elaboración de la talavera son pinturas minerales completamente, y la aplicación de estas pinturas se lleva a cabo con pinceles de pelo de mula. Estos pinceles son también pinceles muy particulares y exclusivos para la elaboración de la talavera. Como ustedes pueden ver, la pintura está hecha a base de minerales mezclados con agua y tiene una densidad muy gruesa, ¿no? Es por esto que cuando es aplicada tienen mucho volumen y mucha textura. Esto es una de las características básicas de la talavera que la hace distinguible de otro tipo de cerámicas, ¿no? Pasamos a la parte de la aplicación de la pintura. Como mencioné, las pinturas minerales se aplican con pinceles de pelo de mula, y una primera parte de la aplicación de la pintura es el delineado. Podemos ver cómo las piezas se utiliza pintura negra para delinearla, después se rellena con la pintura mineral. Es muy interesante ver la transformación de los colores una vez que la pieza, ya aplicada la pintura, entra al horno. Los colores minerales se transforman con las altas temperaturas y en la reacción con el esmalte. Se funde como si fuera un mineral, un cristal, y el efecto final es esa transformación que vemos de la pieza pintada en crudo a la pieza ya terminada. Por ejemplo, vemos como el azul que se ve en este tono azul claro se convierte en el tradicional azul cobalto. El color que vemos aquí como naranja se transforma en el famoso amarillo, y el color que se ve como gris se transforma en verde. Esto hace muy difícil la aplicación de la pintura para nuestros artesanos, ya que en muchas ocasiones no se conoce el resultado exacto de la transformación de los colores con los hornos.
Una vez que la pintura ya fue aplicada, las piezas están así, en crudo, con el mineral aplicado, terminadas y listas para entrar directamente a nuestros hornos a una temperatura más elevada que en la cocción anterior, es decir, a 1150 grados centígrados más o menos, para que se fundan los colores con el esmalte y obtengamos el resultado final, que es este tipo de pieza ya terminada con el color brillante y tradicional. Aquí a nuestra mano derecha tenemos una pieza única, probablemente la pieza más interesante en el recorrido de la Talavera, y es el antiguo horno de botella. En este antiguo horno de ladrillo funcionó durante 150 años y se cosían las piezas de Talavera a partir de la fundación de esta empresa en 1824. Se trata de una pieza de arqueología industrial que fue readaptada en diversas ocasiones, funcionando primeramente a base de carbón y leña, y después se adaptó para trabajar con gas y posteriormente fue sustituido por hornos de mayor eficiencia, que son los que utilizamos actualmente. Sin embargo, este horno fue funcional durante más de 150 años y obviamente se trasladó a una tecnología más eficiente, porque además de no ser ecológico, no era muy eficiente su cocción. Las piezas, según se distribuían en el interior del horno, podían salir con irregularidades por la convección del calor dentro del horno. Y además, una pieza podía tardar hasta una semana en ser cocinada allá adentro, ¿no? Hoy en día, como les comenté, la cocción se realiza en aproximadamente 10-12 horas. Atrás tenemos un molde que nos da una idea de las piezas que son tamaño muy grande, se realizan en moldes. Este es un molde de distintas piezas para realizar un tibor como este que tenemos aquí, que es el tibor más grande del mundo, y del cual tenemos uno en la parte exterior, en nuestro patio, que es un patio histórico, que fue pintado por el gran pintor mexicano Raúl Anguiano, y que es una pieza única en nuestra colección de arte contemporáneo. Para hacer esta pieza, los artesanos tienen que meterse dentro del molde y apretarla con las manos, el barro, hasta moldearlo en la parte interior del molde. Se tiene que secar, y el secado de una pieza de este tamaño se lleva hasta 6 meses, ¿no? Además de que la eficiencia para hacer un molde o una pieza de este tamaño, se necesita hacer por lo menos 4 o 5 para garantizar que una salga bien.